Bienvenidos a un capítulo más de Espejo Oculto, donde las sombras acechan y donde no sabemos qué se encuentra dentro de ellas. En este episodio me voy a encontrar sola, contándoles una historia, pero realmente no estamos solos. Hay algo siempre detrás que nos acompaña. Figuras sin rostro, sombras que se mueven, que nos observan desde la oscuridad. Y hoy, el día de hoy, el tema que nos trae, que vamos a platicar, es esas sombras que vemos en los rincones de los cuartos, en los marcos de las puertas, entre la cortina y la ventana, a lo que llamamos o conocemos como hombres sombra. Y bueno, este tema es el que vamos a abordar hoy, pero antes de iniciar quiero, en nombre de Espejo Oculto, agradecerles a todos los que nos han escrito, a todas las personas que nos han compartido experiencias personales, que nos han contado historias de que les han pasado o que saben de alguien que les contó en algún momento una historia aterradora, impresionante. Gracias por compartirnoslo y también gracias por compartirnos cómo ha sido la experiencia de ver los episodios de Espejo Oculto. Muchos nos han contado que los han visto en la noche y ya se duermen con miedo, ya duermen con la luz prendida o ya duermen acompañados porque lo que han escuchado acá les recuerda algo o les remueve algo que se encuentra en lo profundo de su subconsciente. Gracias. Este canal se construye con todos los comentarios, con todas las experiencias que ustedes nos están contando y nos están compartiendo para darle voz a esos acontecimientos, a esos hechos que ustedes han vivido o que saben de alguien que ha vivido una historia o una experiencia aterradora. Y bueno, dentro de este marco de las experiencias aterradoras, hablar de los hombres sombra o shadow people, como los hemos escuchado muchas veces en su término o en su nombre en inglés, este acontecimiento, estas experiencias con los hombres sombra, se han vivido a lo largo de la historia y a lo largo del mundo hoy. Es una experiencia cotidiana. Mucha gente le ha llamado guardianes, intrusos, vigilantes, porque solemos verlos en las zonas oscuras de los cuartos, detrás de las puertas, a un lado de la ventana, detrás de una cortina, que, bueno, nos genera respuestas de miedo a algo desconocido que vemos y que desaparece, ¿no? Al momento en el que nosotros fijamos nuestra atención en ellos. En algunos casos. En otros casos, las experiencias, que es una de las que les vamos a contar, son mucho más tangibles y duraderas en el tiempo. Los hombres sombra tienen una característica de no tienen rostro, no hay detalles, es una silueta que puede presentarse de diferentes tamaños. Hay quienes las han visto del tamaño de un adulto de tamaño normal, digamos unos 60, unos 70. Hay quienes han visto estas sombras pequeñas y hay quienes las han visto enormes, ¿no? Que sobrepasan la estatura de una persona en promedio, ¿no? En estatura promedio. Y algo característico también de ellas es que la experiencia con un hombre sombra no se da en un sueño. Esta experiencia se da en la realidad, en un día cotidiano, a cualquier hora. No hay una hora en específica en la que uno pueda encontrarse con un hombre sombra. Hay miles de casos que están documentados, donde muchas personas han compartido esta experiencia de vivir, ¿no? El compartir un espacio con un hombre sombra, como les digo, hay personas que los ven un corto periodo de tiempo y hay otras personas que han vivido esta experiencia desde la niñez y toda su vida. Mucha gente hoy, gracias a las redes sociales, hemos visto en TikTok, en Reddit, en Instagram, personas que han grabado y han compartido estas experiencias. Hoy, pero esto ha pasado de toda la vida. A lo largo de la historia, mucha gente ha registrado la experiencia de ver estas entidades e incluso hasta la CIA ha comentado sobre las experiencias de la experiencia con los Shadow People.
Por ejemplo, en 2001, en el programa de Coast to Coast AM, con Art Bell, que es el productor y el director y la cara de este programa, comentó sobre estos acontecimientos de experiencias con los hombres sombra. Después, bueno, durante el programa, muchísima gente llamó al programa para contar su experiencia y decir que ellos también habían tenido contacto con un hombre sombra. Es cuando se empieza a hablar con mucha más fuerza, ¿no? O realidad, porque esto a lo mejor se ha platicado en reuniones, no se habla o no se hablaba, ¿no? De contar estas experiencias directamente hacia una cámara, compartiéndola de otra manera, pero a partir de este programa, este fenómeno se hizo viral y muchísima gente llamó. A raíz de estas llamadas, pues nos empieza a llamar, ¿no? La atención que mucha gente los ha visto principalmente en sus recámaras, en sus cuartos detrás de, o sea, en el marco de la puerta, a un lado de la cortina, metiéndose debajo de la cama, y esto está haciendo precisamente que se haga mucho más viral. También el autor David Hofford, en su libro The Terror That Comes in the Night, él habla, hizo una investigación y documentó cientos de casos de experiencias con hombres sombra. De hecho, en capítulos anteriores mencionamos, y hay un estudio que se compartió, que en Estados Unidos 9 de cada 10 personas han tenido una experiencia con un hombre sombra. Sea, les digo, momentáneo, rápido, o bien a lo largo de un tiempo prolongado. No hay una explicación básica de por qué se da este fenómeno, porque mucha gente ve estos hombres sombra dentro de diferentes contextos. Muchos lo ven la primera vez cuando están en un proceso de estrés, pasó algo en su vida que generó una respuesta estresante y empiezan, ¿no? Como esta sensibilidad a estos seres, a ver estos encuentros. Otras personas han estado en duelos o en situación de soledad que también genera, ¿no? El avistamiento de estos, pero otros hay registros que empiezan a verlos desde muy pequeños, desde niños. Entonces no hay una explicación como tal de por qué se ve o por qué tenemos la experiencia de contactar, ¿no? Con una entidad como esta. Pero lo que sí es cierto es que ahí están las experiencias, están las personas que han tenido estos encuentros, que las han compartido y que pues muchas de ellas han tenido experiencia que les ha transformado la vida, ¿no? Suelen ser experiencias eh, aterradoras, de miedo, porque es una entidad a la cual no conocemos y que, bueno, este tema nos fascina y al mismo tiempo nos da miedo porque es muy íntimo. Usualmente vemos a estas entidades en la intimidad, o sea, en solitario. Tal vez la experiencia pueda ser compartida en el sentido de que otras personas vean lo mismo que tú, pero jamás es en grupo. El encuentro con un hombre sombra siempre suele ser en solitario. Y esto es justamente lo que a nosotros nos genera, ¿no? Esa respuesta de miedo, porque ver a la oscuridad sería, ¿no? Y se vuelve aterrador después de una experiencia que lleva, ¿no? El encuentro con un ente como este. Y claro, también lo prohibido, lo inexplicable de estos acontecimientos nos lleva, ¿no? Que nos atrae, ¿no? Tiene un magnetismo este tema especial y va más allá de nuestra explicación y de nuestra comprensión. ¿Sale? Y esto podría ser algo que hemos visto, a lo mejor en algún momento estábamos solos en nuestra casa, en nuestro cuarto, y vimos moverse algo y no le dimos la importancia, pero pudo haber sido un hombre sombra que estaba, ¿no? Cerca de donde estamos nosotros. Y lo más importante, la mayor parte de la gente que ha tenido una experiencia como esta, lo más seguro es no querer recordarla porque la experiencia es aterradora. Y bueno, voy a iniciar contándoles una experiencia compartida
vamos a llamarla M, nos pidió anonimato por todo lo que les voy a contar, ¿no? Toda la experiencia que ella nos contó. Ella nos platica de que desde niña, más o menos entre los 5 o 6 años, ellos llegan a vivir a un fraccionamiento y desde entonces ella vive en ese mismo fraccionamiento. Ya no vive en la casa de sus padres, pero vive en el mismo lugar físico. Si tiene que ver o no con la experiencia del fenómeno del hombre sombra, ella no lo tiene claro todavía porque los recuerdos previos a eso no tiene, ¿no? Era muy pequeña para saber si ella había visto hombre sombra en otro lugar antes de llegar a este espacio donde vive. Desde niña ella siempre, ella lo relacionó ya estando bastante grande, siempre le pasaban cosas poco usuales. Le abrían puertas, le movían cosas, pero como convivía con esto desde niña, para ella esto era normal. Conforme fue creciendo, ella empezó no solo a ver que le movían cosas, no solo a ver que le cerraban o azotaban puertas, sino también a ver una silueta oscura que rondaba en la segunda planta de la casa, ¿no? Específicamente en su recámara. Era tan habitual la experiencia con este hombre sombra que para ella era normal. Lo veía pasar, se metía debajo de la cama y en algún momento lo platica con un hermano, el más chico de sus hermanos, el que le sigue a ella, que él también la veía. Sin embargo, el hombre sombra vivía, ¿no? Y hasta la fecha es lo que dicen todos ellos, vivía en la recámara de M. Eh, pues para ella era todo normal, no, realmente ella nunca pensó que fuese algo raro o algo extraño, porque lo ve desde pequeña, de hecho no le daba miedo, hasta que en un momento entre 2007 y 2008, ella pierde a su abuela paterna, y por el duelo y todo viene la familia, ¿no? Sus hermanos a estar unos días, ¿no? En casa de sus papás. Estando juntos, a ellos siempre les han pasado cosas, todos tienen ciertas habilidades que no son habilidades comunes, como quitar dolores y algunas cosas, y era un juego entre ellos, ¿no? Hacer ciertas cosas con estas capacidades que ellos tienen. Sin embargo, cuando todos se juntan, bueno, primero viene el mayor a quedarse y una noche, bueno, una mañana de esos días, que fueron como 2 semanas, que estuvieron todos acá, estuvieron juntos pocos días, pero dentro de las 2 semanas todos estuvieron en la casa. Se levanta su hermano y le dice, oye, ¿qué onda con la sombra que tienes en tu cuarto? Ella le dijo, ella siempre como que no le daba la importancia, le dice, ¿qué onda de qué? Dice, es que anoche me atacó. Y le dice, ¿cómo que te atacó? Sí. Y le enseña la espalda, tenía toda la espalda con arañazos. Desde ella jugando le dice, ay, tú te lo hiciste solo. Dice, no me alcanzo. Y él le demostró que no alcanzaba a tocarse la espalda en puntos donde tenía arañazos. Y él le dijo, eso no es normal, ya deberías haber hecho algo. Esa fue como la primera llamada de atención. Para ese entonces, M ya tenía 20 y tantos años. Después vienen las dos hermanas y estuvieron 3 días juntos todos en la casa. Estuvieron jugando, platicando y una de esas noches, estando sentados todos en el comedor, los niños durmiendo arriba en diferentes cuartos, o 3 niños de una de sus hermanas en una recámara y la otra niña de otras hermanas en otra recámara. Clarito dice que escucharon todos que alguien gritó mamá, pero así fuerte, como cuando un niño se cae y llama a su mamá. Entonces, pues todos nos paramos pensando que había pasado algo, suben a la segunda planta y solo encuentran despierta a la mayor de los niños. Y le dicen, oye, ¿quién gritó? Y ella le dice, nadie, no ha gritado nadie.
Claro que sí, allá abajo escuchamos. Y ella dijo, no, nadie ha gritado. Y los niños más chicos todos estaban dormidos. Pues bueno, no pasó nada. Bajaron y siguieron platicando y todo hasta horas entradas de la madrugada. Eh, Después de ese día se va la mayor de sus hermanas, de las mujeres, porque son 5 ellos, y se quedan, y se va el mayor también de los hombres, y se queda la hermana que está inmediatamente antes de M. Platicando, todos, ¿no? Dijeron que en su momento coincidieron platicando con ella que esa sombra que se veía no era normal. De hecho, esta hermana de M ve a la sombra, porque todo el mundo le decía a la sombra, que entra corriendo al cuarto y se mete debajo de la cama. Ella lo siguió y de hecho se agachó a ver si estaba debajo de la cama. Y le dijo, ¿sabes qué? Esto no es normal, esto no está bien. Y esa noche, o sea, eso platicaron en el día, y esa noche a ella tuvo lo que conocemos como parálisis del sueño, pero fue muy peculiar porque ella dice que estaba ella acostada, ella era la mamá de los 3 niños, estaban 2 camas juntas, ella durmiendo en la orilla y los 3 niños hacia su derecha, ¿no? Que pegaba hacia el muro la cama. Dice que ella estaba despierta, de la parálisis del sueño uno siente, ¿no? Que despierta y que ve así acostada hacia los pies de la cama y en los pies de la cama ve un rostro, o sea, una cabeza oscura con un par de ojos entre amarillo, verde, brilloso, pero así alargados como si fuera como de un felino, que la estaba observando. Entonces a ella le dio muchísimo miedo ver eso y fue cuando ella quiso moverse y no pudo. Entonces esta sombra sube por sus piernas, le va agarrándose de las piernas hasta que sube completamente encima de ella. Ella quiere empujarlo, hace sus brazos para empujarlo y esta entidad le presiona los brazos contra el pecho y la presiona sobre la cama. Ella dice que le faltó el aire, que quería hablarle a su hija que estaba al lado y que no podía, la niña no sintió nada, no vio nada. Y en determinado momento ella hace oración y todo, y esta sombra la deja. En la mañana, cuando se lo platica a M incrédula, porque ella siempre negaba mucho que fuera algo raro, ¿no? O extraño, o incluso malo, le dice, mira, y efectivamente, su hermana tenía marcas de dedos en los brazos y en las piernas, justo donde esta entidad subió y no había forma que ella los pusiera porque estaban o sea, las marcas las tenía en las piernas como que la agarraron de frente. Entonces ella no podía hacer hacerse esas marcas hacia ella, porque quedaría la inversa, las manos. Entonces, otra vez le dice, no, esto no está bien, esto no debe ocurrir, esto no es normal, tienes que hacer algo. En esos días regresa su hermano, el más grande, y estando ella dormida una mañana, dice que ella estaba acostada y que sentía que alguien la estaba observando. Y fue tan insistente la sensación que ella se voltea para ver, o sea, gira hacia su derecha para ver quién estaba observándola en su recámara. Ella usa anteojos y todos los que somos miopes sabemos que podemos ver siluetas e identificar de quiénes son, pero no vemos detalle. Entonces dice que ella voltea y cuando ve una persona parada, porque ella vio una persona parada al lado de su cama, no la identifica como ninguno de sus hermanos, ni nadie de los que estaban en casa. Entonces ella lo observa desde abajo porque ella estaba acostada y esta entidad estaba parada y vio a detalle un pantalón, una sudadera, vio a detalle desde abajo o sea, la cara, el mentón, una nariz afilada, cejas pobladas, cabello largo, negro, hasta más o menos como los hombros, lacio. Entonces ella se quedó así de, ¿y este quién es? Jala, ella tenía la costumbre de dejar sus lentes debajo de su almohada. Jala sus lentes, se los pone y se endereza para verlo bien. Y cuando ella se endereza, la imagen, dice ella que giró, se distorsionó y se hizo como si fuera humo.
Ella nunca le había pasado eso y le dio muchísimo miedo. Entonces se baja y se sienta en la sala sin decirle nada a nadie y su hermano, el mayor, le dice, ¿qué te pasó? Y ella le dice, nada, ¿qué te pasó? Estás pálida. Y le contó, ¿sabes qué? Se me apareció una persona allá arriba con estas características. Y le dice, esa es la sombra, dice. Nada más que ya se te apareció en persona. Esto no es normal, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, cuando ella empieza como a analizar qué estaba pasando, se dio cuenta que esta persona que se le aparece aquí al lado de su cama, la ha soñado muchísimas veces a lo largo de toda su vida. En diferentes contextos, ella había visto a esta persona, un muchacho entre sus 20, iniciado los 20, en muchos de sus sueños, pero así, con constancia, aparecía muchísimas veces. Estuvieron platicando, ella dice hasta la fecha que no sabe qué es, no sabe qué quiere, pero después de eso, pues le dijeron, pregúntale qué es, a lo mejor es un alma que está buscando su camino y está atorada aquí, ¿no? Entonces ella empezó a platicar con él para decirle que pues, le dijera su nombre, qué quería o qué necesitaba para poderlo ayudar. Esto no fue tan bueno en realidad hacerlo. Dice que sí le dijo su nombre. Una mañana ella despertó con un nombre en la cabeza y ella tiene la certeza que era el nombre de esta entidad, pero nada más. Pero después de que ella empezó a hacer esto, este hombre sombra, porque ya de ahí se volvió, o sea, siempre fue sombra, empezó a tener actitudes agresivas contra ella. Le empujaba a la cama, de hecho ella durmiendo, dice que varias veces lo vio parado del lado derecho de la cama, pegado a la pared, observándola. Lo vio muchas veces agachado así en cuclillas, agarrado del marco de la cama, de los pies de la cama, como si fuera una gárgola, viéndola. Y eso a ella le empezó a dar miedo. Nunca le había dado miedo hasta este momento. Y desde ahí le movía más cosas. De hecho, esto de que le empujaran la cama era muy cotidiano en la noche. Y pues a ella le empezó a dar miedo pararse al baño o hacer ciertas cosas de noche que antes no le daba miedo por no encontrarse con esta entidad que ahora ya demostraba cierto nivel de agresividad. Pasaron los años y esto que les estoy contando lo siguió viviendo muchos años. Ella se va a vivir sola y viviendo sola, esto fue peor en una casa, no en la casa de sus papás, ya en una casa por aparte, donde esta entidad, este hombre sombra, siguió estando en casa. De hecho, mucha gente empezó a verla, gente que ya no era de la familia en esa casa. Y empezaron a pasar mucho más cosas. De hecho, a partir de eso, todos los días de muerto, o sea, el 31 y el 1, 31 de octubre y 1 de noviembre, ella empezó a hacerse sensible a cosas que nunca le habían pasado. Y empezó a pasarle cosas a gente que llegaba de visita que no era de la familia. O sea, ella se había vuelto como más en contacto, más literal esta entidad con otras personas. Antes se limitaba solo a hacerlo con ella. El problema es que con otras personas sí demostraba cierto nivel de agresividad, porque le movía cosas. De hecho, asustó mucho al novio de una amiga de ella, que no volvió este muchacho a su casa. En el baño le movió un paquete de papel de baño. El muchacho, claro, vio cómo giró sobre una repisa un paquete grande de papel de baño, esos de 24, que giró completo sobre una repisa. No había forma que girara porque se caía, pero él dice que lo vio. O sea, él salió pálido del baño, le dijeron, ¿qué te pasó? No, nada, y se fue. No, o sea, se fue, no pudo estar en la casa. Después su amiga le contó lo que lo que su novio le había dicho, y le dijo, ya ves, tu sombra, que no sé qué, y siempre, ¿no? Esta constancia de que todo el mundo le decía que era de ella. Y ella, ¿cómo dice? Ella dice, no, yo no lo siento propio, no es mío, porque ni siquiera sé qué es. Pero todo el mundo le dijo así, y en la casa donde ella se fue a vivir, lo mismo. Llegaba gente a ver películas, ¿no? Que se reunían, y todo el mundo decía, oye, ¿y esa sombra que está ahí? Y la gente lo empezó a ver, y empezó a escucharse cosas, le tiraba cosas, le movía cosas, e incluso hasta el gato, porque ella tenía un gato, hasta el gato se asustaba
Hasta el gato escuchaba las cosas que se movían y que parecía que caían y se rompían, y que no era nada, pero que se oía que caían y rompían dentro de la casa. Eh, Ella siguió, ¿no? Viviendo esta experiencia hasta que empezó a tener una relación, de hecho se casa con él, y ella en algún momento decide contarle a él de este hombre sombra, porque eventualmente lo iba a ver y ella no quería que se asustara. La mayor parte de la gente se asustaba, ¿no? Y se alejaba de ella o evitaba ir a su casa por no encontrarse con esta entidad. Le platica y efectivamente él vio en varias ocasiones esta entidad en la casa, y hasta que un día él lo corrió, le dijo que los dos no podían estar ahí, que él no era bienvenido, ¿no? Y le dijo varias cosas, y este hombre sombra deja de estar presente al 100%, o sea, frente a ella, ¿no? Conviviendo con ella. Pero dice que hasta la fecha, o sea, esto ya tiene muchos años, ya tiene más de 10 años casada ella, eh, sigue estando la entidad. De repente la ve, de repente la siente, porque ella tenía, o sea, hubo un vínculo tan fuerte con esta entidad que ella lo sentía cuando estaba. A veces no lo veía, pero ella sabía que estaba ahí. Algo muy peculiar que ella cuenta, que ella es parte de lo que sentía, y eso era el miedo que ella les tenía cuando empezó a generarle miedo, es que esta entidad tomaba energía de ella para hacerse fuerte. Porque cada que ella lo veía, sobre todo en la noche, ella sentía que se agotaba. Y eso le preocupaba mucho porque al final, si esta entidad vivía de su energía, ¿qué estaba pasando con la energía de ella, no? ¿Qué hace esta entidad con esta energía que se robaba? Eso fue algo que a ella le preocupó mucho. De hecho, hasta la fecha es algo que ella no sabe a ciencia cierta. Hace no mucho platicó con algunas personas que saben de Reiki y otras prácticas holísticas, y le platicaron que es una teoría, ella no sabe a ciencia cierta si eso o no es eso, que esta entidad tiene un vínculo con ella de vidas pasadas, que es lo que le dijeron. Que en vidas pasadas ellos se han encontrado, los dos se han encontrado en diferentes vidas, pero que en esta, en particular, que está viviendo hoy, ella tiene un cuerpo, encarnó, pero él no. Y es lo que ella ve como una sombra, ¿no? Esta entidad que, como lo platica, viene y está con ella desde niña. Entonces, ella hasta hoy no sabe qué es, o sea, esa es una teoría, ella no sabe qué es, sigue estando la entidad, ya no convive tanto con ella, de hecho, ella evita hablar de esta entidad en su casa, porque cuando ella habla de la sombra, viene, o sea, regresa a la casa, como que la llama. Entonces, cuando todo esto me lo platica en un lugar abierto, público, precisamente con la intención de no llamarlo a su casa, porque pues mientras menos lo vea, mejor, ¿no? Para ella, porque sí le genera miedo, ¿no? Le genera temor de lo que pudiera hacerle, ¿no? Porque sí puede llegar a ser agresivo. Entonces, esta historia, eh, yo no conozco mucha gente, y lo platicábamos aquí con el staff, sí han tenido experiencias con hombres sombra, y muchos no lo han tenido. Sin embargo, sí, hay mucha gente ha visto gente sombra, a lo mejor no directamente vinculados con ellos, pero sí vinculados con alguien más, ¿no? Y esto le digo, es más común de lo que parece, y es un proceso real, ¿sale? Estos encuentros sí son, pues salen de la norma, es como ver un fantasma o ver otra cosa, es exactamente igual porque es una silueta negra completa, ¿no? Entonces esto es lo que nos comparte M. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia que, pues la verdad es que nos dejó a todos así de wow, ¿no? Ojalá no nos pase a nadie de nosotros una cosa como esta,
Porque o sea, aquí el miedo es no saber qué es, no saber de dónde es. Y existen casos documentados, ¿no? Este es un caso que, en particular que nos contaron a nosotros, pero hay casos documentados sobre las experiencias con hombres sombra. Por ejemplo, está el caso de Heidi Wyrick en Estados Unidos, que es una niña que ella empieza a ver una sombra y le empieza a decir a sus papás que veía una sombra negra, una silueta oscura, pero sus papás primero pensaron que era un amigo imaginario hasta que los familiares lo empezaron a ver. Empezó el fenómeno con la niña, pero el fenómeno se creció, se acrecentó, porque la familia, hermanos, ¿no? Y los mismos padres, abuelos, tíos, empezaron a ver esta sombra en la casa. Ellos lo compartieron y este caso, el de Heidi, está en la serie A Haunting. Es una serie que habla de acontecimientos paranormales y esta historia de Heidi está hecha, ¿no? En un capítulo de esta serie. También, por ejemplo, aquí en México, en los hospitales del Seguro Social, muchos hemos visto en TikTok o en redes sociales en general videos compartidos por personal, ya sea de limpieza, de enfermería e incluso los mismos médicos. Algunos tienen cuentas de estas personas que trabajan en el Seguro Social que comparten estos acontecimientos. Ya saben a qué hora pasa, ya saben los lugares donde más ocurren y graban y comparten. Y en los hospitales del IMSS hay una constante de haber captado hombres sombra en los hospitales y lo peculiar es que hay de diferentes tamaños, ¿no? O sea, como tamaño adulto y tamaño niño, ¿no? Tamaño infantil. Y hay muchísimas cuentas, si ustedes quieren buscar, pueden buscarlas, les aseguro que las van a encontrar, donde se ven a estas sombras caminando sin ninguna explicación. O sea, no hay una explicación como tal de por qué está ahí la sombra. Podemos suponer, ¿no? Y hacer muchas suposiciones de qué pasó, pero no tenemos una explicación como tal, porque como les digo, en hospitales, en casas, en diferentes partes, ¿no? Se han encontrado este fenómeno. Y hay otro que se subió en Reddit hace algún tiempo, el usuario se llama BlackOwl93, él compartió que empezó a tener una experiencia con una sombra, pero a él le pasó relacionada con un espejo. Cuando él pasaba, específicamente en un espejo en su casa, un espejo principal, ¿no? En una vía donde todo el mundo pasa, él empezó a ver una sombra, una silueta oscura en el espejo. Primero pensó que estaba paranoide, ¿no? Que a lo mejor estaba alucinando y todo, pero después su pareja le empezó a contar que estaba soñando que había una sombra oscura que los observaba mientras ellos dormían. Entonces, él comparte este fenómeno, esto que les pasa a ellos. Y bueno, en Reddit todo el mundo empezó a compartir y a comentar. De hecho, todavía está este comentario, ya nadie puede comentarle, pero a raíz de esto mucha gente en ese mismo post empezó a compartir que tenía experiencias con entes sombra, ¿no? Con shadow people. Y como les decía, esto es más común de lo que pensamos, porque en ese estudio que les menciono, 9 de cada 10 estadounidenses han tenido por lo menos una experiencia con un shadow people o un hombre sombra en sus propios hogares. Entonces, los hombres sombra están eh, ahí y siguen siendo un misterio hasta hoy, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta por qué se generan, cuál es su origen, por qué se presentan de esa manera. Hay varias teorías, ¿no? Como decía, proyecciones, traumas, pero no hay una edad específica para verlo. Hay gente que lo ve una vez en toda su vida y hay gente como el caso de M que toda su vida ha tenido esta experiencia, ¿no? Desde que ella se acuerda que ha estado una sombra siempre cercana a ella. Pero la verdad es que nadie lo sabe y es un misterio, ¿no? Y eso es tal vez lo más impresionante de estos casos de los Shadow People, el misterio que hay detrás de ellos, de por qué se aparecen y por qué no el contacto o el vínculo con ciertas personas. Y bueno, si ustedes no lo han visto, quizás deberíamos poner más atención, ¿no? A las cortinas, debajo de la cama,
¿no? En los esquineros oscuros de nuestra recámara, tal vez alguien podría regresarnos la mirada. ¿Lo viste? ¿O te veo a ti? Y bueno, en este episodio quiero agradecer en nombre de todos, todo el staff, el agradecerles a ustedes que se hayan quedado hasta el final de nuestro episodio. Si te gustó, si les gustó, por favor, compártanlo. Y si les dio miedo, compártanlo más. Si han tenido una experiencia con un hombre sombra, compártanoslo, por favor, de verdad. Este fenómeno es un fenómeno muy común, tan común que le pasa a 9 de cada 10 personas, al 90% de las personas. Y seguramente, si ustedes hacen memoria, recordarán en algún momento una experiencia de esta. Compártanosla, por favor. Podrían estar en nuestro próximo episodio. Denle like, denle suscribir, pónganle a la campanita, compártanos. Recuerden que esta comunidad crece gracias a lo que ustedes nos comparten y sobre todo a las historias que ustedes están dándonos. Nos lo pueden mandar a nuestro correo, es espejocultohd@gmail.com, o a nuestras redes, que bueno, aparecerán por aquí los códigos QR para que nos escriban, nos manden una nota de voz o como ustedes prefieran contárnosla. Igual, si nos la quieren contar en persona, también adelante, como el caso de M, que fue en persona. Fue una charla en la que nos platicó su experiencia. Y bueno, la próxima vez tu voz podría estar en este espejo. Y bueno, la próxima vez que nos veamos, espero que puedan ustedes contarnos que en el rincón más oscuro de su recámara les pareció ver que una sombra se movió.